Bien, entonces debemos conversar sobre este tercer corte. Bueno, estoy calificando, listo. Espero que hoy o mañana ya tengan la nota con su respectivo solucionario del parcial. En general, pues, en el quiz les fue bien, casi todos sacaron buenas notas. Algunos casos excepcionales, pero eso es normal, ¿no? Entonces, miren que el tercer corte es aquí sobre rectas, planos en el espacio hasta definición inclusiva. Bueno, eso tiene que ver principalmente con espacios vectoriales, que es un espacio vectorial, que es un subespacio, y ese concepto de combinación, ¿sí? Entonces, es el corte más sencillo, pues, del curso. Por eso podemos hoy terminar de conversar sobre algunos temas de aquí, ¿sí? Especialmente quiero que hablemos hoy sobre el producto cruz y sobre la proyección de un vector sobre otro, ¿no? Vemos que el producto cruz quizás lo usen en el curso que sigue, en el curso de cálculo multivariable. Pronto por allí es necesario calcular este producto cruz. Es una herramienta que sirve para lo que viene, entonces por eso no podemos pasarlo sin ver. Aunque en el taller aparecían preguntas sobre eso, de todos modos hoy podemos reforzar. ¿Listo? Entonces cuando veamos producto cruz y proyección de un vector sobre otro, ahí sí entramos en la sección 4.5. Bien. Entonces, miren, nosotros alcanzamos a ver que un punto, cuando usted tiene un punto XY, usted puede interpretarlo como punto o como vector, ¿no? Cuando usted le dicen considere el vector B igual a XY, pues usted lo considera como vector. Le están diciendo considera el vector y le dan eso, este par ordenado, ¿no? ¿Y cuál es el vector asociado? Pues simplemente dibujan un plano cartesiano y ubican el punto XY y luego trazan una flechita, ¿no? Todo el mundo ya sabe hacer eso aquí, ¿verdad? Entonces usted ubica, aquí está el X, aquí el Y, y este sería el punto de coordenadas XY, pero si me dicen considera el vector, sencillo, trazo una flechita que sale el origen y llega a este punto, señala este punto. Entonces hay alguna álgebra con los vectores que podemos hacer, ¿no? Para recordarles aquí rápidamente, pues está el concepto del módulo del vector, que es la longitud del vector. Se puede notar con una barrita así, como si fuese un valor absoluto. Y es este numerito, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado. Usted también podemos, ¿qué más podemos hacer con los vectores? Usted puede definir el ángulo que aparece aquí, un ángulo teta, y esa es la inclinación del vector, ¿no? Entonces, en la última clase vimos que ese ángulo satisface que tangente de teta es igual a Y sobre X, ¿no? Esa es la inclinación. O lo que es lo mismo que teta es igual a tangente a la menos 1, aplicando la función inversa de Y sobre X. Así usted calcula la inclinación del vector. Esta función aparece en Wolfram. Si ustedes usan esa calculadora, ahí aparece tangente a la menos 1. ¿Listo? Entonces tenemos el módulo y la inclinación de un vector, ¿no? También podemos hacer otro tipo de operaciones con los vectores, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene otro vectorcito por aquí, llamémoslo U. ¿Sí? Vemos que este es el vector U y este es el vector B. Entonces usted puede, por ejemplo, hacer la resta U menos B. Se puede restar. ¿Cómo restan dos vectores? Pues como ustedes esperan, ¿no? Componente a componente. ¿Y cuál es la gráfica de ese vector? Es un vector, si este es U, si este es B, perdón, y este es U menos B es el vector que sale de esta esquina y llega a esta punta acá. Eso es lo que se denomina U menos B. Es un tercer vector allí. ¿Listo? También puedo sumar vectores
Tengo todo un álgebra de operaciones, ¿no? Lo mismo que hacemos con matrices. Yo puedo sumar matrices, multiplicarlas. Entonces, yo puedo sumar U más B. ¿Qué vector sería ese? ¿Cierto? ¿Cuál sería el resultado de la suma? El resultado de la suma, borramos esto. Vamos que ahí usted tiene a U y a B. Entonces usted usa la ley del paralelogramo, que dice lo siguiente. Mire, trate de formar con estos dos vectores un paralelogramo, ¿sí? Entonces, dibujemos acá arribita un vector que sea paralelo a U y de la misma longitud. Miren, son paralelos este vector y este. Paralelos, ¿qué quiere decir? Que son, y si usted los extiende hacia el infinito, nunca se interceptan, ¿no? Esos son vectores paralelos. Si usted los extiende, nunca se tocan. Porque si este estuviera un poquito inclinado así, cuando usted los extiende al infinito, se terminan tocando. Entonces, si dos vectores son paralelos como esos dos, pues nunca se van a tocar. Entonces, estos dos que dibujé aquí son paralelos, ¿sí? Y si usted une, ¿qué más? ¿Cómo se ve aquí? Usted ahorita dibuja otro vectorcito, digamos, paralelo a B, así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado de la suma entre esos dos vectores? Es el vector que va por aquí por la mitad y une estos dos puntos. Eso es U más B. Es una interpretación gráfica, pero lo que podemos hacer es simplemente sumar componente a componente. Entonces puedo sumar, restar vectores, ¿listo? Un vector lo puedo multiplicar por un... Tengo muchas operaciones, suma, resta. Usted puede multiplicar un vector por una constante. Por ejemplo, miren, sea alfa un número real, usted puede calcular alfa por U, ¿sí? ¿Este alfa qué hace? O alarga o acorta el vector. Depende de si alfa es mayor que 1 o menor que 1. O le puede cambiar el sentido. Por ejemplo, pensemos en B que está dibujado. B. Usted multiplica B por alfa y si alfa es mayor que 1, es un número mayor que 1, entonces el vector sigue en la misma dirección pero se alarga. Si usted lo multiplica por 2, pues su longitud aumenta en un factor de 2. Si usted lo multiplica por un alfa menor que 1, pues lo achica, ¿cierto? Lo hace más cortico. Y si usted lo multiplica por un alfa negativo, le cambia el sentido. Si está apuntando hacia allá, queda apuntando hacia acá, con una mayor o menor longitud. ¿Cómo multiplica un vector por un número? Pues componente a componente también. Entonces tengo esas pequeñas operaciones que, digamos, yo creo que ya ustedes han hecho cuenticas de ese estilo. Bien, nos falta unas propiedades que son interesantes. En especial, hay una relación que establece lo siguiente. Bueno, tengo el producto de un vector por un número y pues el producto escalar, ¿no? U por B, que es componente a componente, ¿no? Primera componente con primer componente, etc. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de todo lo que he dicho. Consideren estos dos vectores. Ejemplitos aquí. Estamos simplemente, digamos que cerrando el corte anterior y adquiriendo algunas habilidades que nos pueden servir para los temas que vamos a abordar en ese tercer corte. Listo. Miren este par de vectorcitos. U igual a menos 1,1 y B igual a 1,1, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo que fue entre ellos? ¿Cuál es la inclinación? No, la inclinación entre ellos no, más bien estas operaciones son básicas. ¿Cuánto es U más B? ¿Cuánto es U menos B? Esto todo el mundo lo sabe hacer, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 por U?
¿Cuánto es U menos 2B? Todo eso se debe poder hacer ya. Claro, a esta altura, ¿cierto? U más B, sumo componente a componente. Menos 1 más 1, 0. 1 más 1, 2. U menos B. Entonces a cada elemento, a cada componente de U, le resto B. Esto me da menos 2, 0. 2 veces U, ¿qué es? El vector U, lo multiplico por 2 en cada componente. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. Y U menos 2B. Ya sabemos que 2B, ¿cuánto es? Carrita lo podemos hacer. 2B es 2, 2. Entonces U menos 2B es menos 1 menos 2 da menos 3. 1 menos 2 da menos 1. Y así pues, esta operación es básica entre vectores, ¿no? Pero algo que me parece interesante es esta fórmula, miren. Y quiero que revisemos hoy aquí para ir cerrando este ciclo, ¿no? Y es esta relación tan interesante que aparece por aquí. Si uno mira este libro con cuidado, hay formulitas que uno debe guardar por allí en una caja de los recuerdos porque pueden ser útiles más adelante. Y una de esas fórmulas es esta. Entonces, ¿qué es lo que dice esa fórmula? Entendámosla. Si usted tiene dos vectores, digamos que este es U y este es B. Digamos que ellos están en el plano cartesiano. Entre ellos se forma un ángulo phi. Y ellos satisfacen exactamente esta relación. Que coseno de phi multiplicado por el módulo de U y B, como ven ustedes aquí, es igual al producto de U por B, producto punto. ¿Sí? Tenemos esta relación. U por B es lo mismo que el módulo de U por el módulo de B por coseno de phi. ¿Listo? Que es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Bien. Por ejemplo, ¿qué más podemos decir de esto? ¿Cómo se prueba esta fórmula, no? ¿Cómo se demuestra? ¿Sí? Y esto tiene que ver con la ley del coseno. Tenemos que usar un resultado de trigonometría. Hay una ley que dice que si usted tiene un triángulo un triángulo cualquiera, perdón. ¿Quieren? Les muestro aquí la ley. La ley del coseno. Que de pronto algunos de ustedes lo estudiaron en el colegio. Si usted tiene un triángulo cualquiera, miren, de lados de ángulos A, B, C, se establece la siguiente relación. Si quieren, les muestro el dibujito aquí. Miren, cosas que son del colegio, de repente nos permiten deducir fórmulas aquí en álgebra. Entonces, ese teorema que les digo establece lo siguiente. Si usted tiene un triángulo cualquiera, no tiene que ser rectángulo, ¿no? Sí, cualquier triángulo. Entonces aquí tiene, digamos que este es el ángulo A, este es el B, este es el C, ¿sí? Y digamos que esta longitud aquí mide C. Esta longitud de aquí mide B y esta de aquí mide A. ¿Sí? Entonces la ley de los cosenos establece que existe una relación dada en el siguiente sentido, que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno. En este caso, como empecé con el lado C acá, el ángulo opuesto a este lado C minúscula es el C mayúscula, entonces coseno de C mayúscula. Esa es lo que establece la ley del coseno, ¿sí? Entonces, si uno aplica esa ley
al álgebra lineal, miren qué curioso. ¿Sí? Permítanme hacer el dibujito de nuevo. Si usted tiene por aquí el vector U, por aquí el vector B, y digamos que esto es B menos U, B menos U. Este vector es U y este B. Entonces se me forma un triángulo también, ¿no? Donde aquí está el ángulo entre los dos vectores, entre U y B. ¿Sí? Miren que este lado de aquí, pues mide la norma de B. Este de aquí mide norma de U. Y este lado de aquí mide módulo de B menos U. Si uno aplica la ley de cosenos para este triángulo que dibujé aquí con vectores, deduce la siguiente fórmula. Por ejemplo, usted puede deducir lo siguiente. ¿Sí? Que el módulo de este vector, o sea, que esta longitud de aquí al cuadrado, o sea, la norma de B menos U al cuadrado, ¿sí? Es igual a la suma de estas longitudes al cuadrado. Porque eso lo dice la ley del coseno. Menos 2 veces el producto de esos módulos. Es que es ley de coseno, nada más. Por coseno del ángulo que hay entre los vectores. ¿Sí? Y si uno expande estas cuentas, abre eso, resulta que le da la fórmula en la que nos enfocamos hoy. O sea, miren aquí algo. Y aquí para abrir estas cuentas tengo que hacer otra observación que tal vez no he hecho. ¿Sí? Una observación. Ustedes ya saben cuál es el módulo de un vector. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, la suma, ¿no? Pero esto lo se puede escribir así también, como el producto punto de U con B, ¿sí? Y eso, sacarle raíz. Eso es lo mismo que el módulo de un vector. ¿Y por qué? Porque si B, por ejemplo, es el vector XY, ¿cuál es el producto punto de B con B? Pues multiplico componente a componente y sumo. Es X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Y la raíz de eso es el módulo de B por definición. Entonces, es una forma de reescribir el módulo. ¿Sí? Entonces, si me aparece módulo al cuadrado, entonces si elevo al cuadrado a los dos lados, me queda así. Tenemos esa identidad, que es cierta. ¿Listo? ¿Por qué hablo de eso? Porque es que aquí tengo B menos U. Este B menos U, en virtud de esta fórmula, lo puedo escribir así. B menos U en módulo al cuadrado, lo puedo escribir como B menos U por B menos U. Y acá en el lado derecho, pues me sigue quedando los mismos términos. Estoy haciendo una demostración de una fórmula que es interesante. Una demostración. Estoy viendo cómo lo obtuvieron los autores del libro, los matemáticos de la época, más bien. Tiene esta igualdad. Ahorita, si usted usa propiedad distributiva, resulta que los vectores satisfacen las mismas propiedades que los números reales. ¿Sí? Propiedad distributiva, conmutativa, ¿no? Asociativa. Usted ve el U y el B son vectores, pero se los puede tratar como si fuesen números. O sea que yo puedo hacer esto, miren. Yo puedo hacer esta distribución. ¿Sí? B por B, en producto punto, se me queda B por B, menos B por U. B producto punto U, menos U por B. Y menos por menos da más U producto punto con U. ¿Sí? Y acá me queda lo mismo. En el lado derecho no cambia nada. Entonces aquí me queda módulo de B al cuadrado
más módulo de u al cuadrado. Es un poquito, todo esto aquí todo en álgebra es agotante, pero no tienen que memorizar esto ni nada, esto es una curiosidad nada más. Coseno de phi. Sí. Entonces, miren, por lo que yo acabo de decir, el producto punto de un vector consigo mismo es lo mismo que tener el módulo del vector al cuadrado. Estas dos vectores, este producto punto, b por u y b por u y u por b, valen lo mismo. Entonces tengo 2 veces u por b. Y u punto u es lo mismo que tener el módulo de u al cuadrado. Y eso tiene que ser igual al módulo de b al cuadrado. Ya vamos a terminar. Más el módulo de u al cuadrado. Menos 2 veces módulo de u por módulo de b por coseno de phi. Ahorita sí ocurren una serie de cancelaciones que nos permiten concluir la fórmula. Porque miren, tengo una igualdad que es como una balanza, ¿no? Ustedes saben, una igualdad es una balanza. Es como si ustedes estuvieran aquí, la balanza, y aquí tuvieran distintos pesos. La balanza está en equilibrio, supongamos. Y si usted coloca aquí una piedrita, aquí tiene que poner la misma piedrita. Si usted quita la piedrita, acá también la tiene que quitar para que quede el equilibrio, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo un módulo de b al cuadrado. Lo puedo quitar, pero también quiero quitarlo al otro lado. Cancela. Aquí tengo un módulo de u al cuadrado. Lo puedo quitar con este, que son lo mismo y están en partes opuestas de la balanza. Puedo quitarlos. ¿Qué sobrevive? Me sobrevive un menos u punto b igual a menos 2 veces módulo de b por módulo de u por coseno de phi. Y ahorita, si usted divide a los dos lados entre menos 2, pues porque el menos 2 aparece en las dos partes, me queda esa igualdad, que es la fórmula, les decía, interesante, que el producto punto entre dos vectores es lo mismo que el producto entre sus módulos por el coseno del ángulo que hay entre u y b, que es ese ángulo phi. Entonces miren que esas formulitas pues parecen descabelladas, pero tienen su razón de ser, ¿no? Hoy pues me apoyé fuertemente en la ley de cosenos. ¿Sí? Entonces a nosotros nos pueden preguntar, por ejemplo, que calcule el ángulo que hay entre dos vectores. Me pueden dar los vectores, como en este caso, u igual a 2i más 3j, b igual a menos 7i más j. Aquí vale la pena hacer una observación importante. ¿Sí? Ahí aparecen unas letras. ¿Qué es eso de la i? Ustedes vieron una i y una j. ¿Qué significa eso? Tenemos que entender que estos vectores son los vectores fila, cuya el i es aquel cuya primer componente es 1 y la segunda 0. Y el j es el vector cuya primer componente es 0 y la segunda es 1. ¿Sí? Son vectores, como veremos en este tercer corte, son una base para R2. R2 es todo el plano cartesiano. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, 3i más 2j, ¿cómo tengo que entender esto? Esto es un vectorcito. Tiene que ser un vectorcito así, con dos numeritos y aquí separados por una coma, ¿no? Entonces, comúnmente uno dice que el i, cuando usted ve un i, está asociado a la x, a la primer componente del vector. Entonces, ese vector es 3. Y el 2j, el 2 está asociado a la y. Es el vector 3,2. Es una forma de escribirlo. No se dicen 3i más 2j, se están refiriendo a esto. Mejor dicho, en términos generales, cuando usted le dicen xi
más YJ. ¿Qué vector es ese? Pues el que estamos acostumbrados a ver siempre, el XY. Es notación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted multiplica el vector Y, que está definido así por X, es como si usted aquí estuviera multiplicando por X. ¿Y cómo se multiplica un vector por un número? Pues el número multiplica cada una de las componentes. X por una X, X por 0, 0. ¿Sí? Si usted a J lo multiplica por Y por 0 es 0, Y por una Y. ¿Sí? Eso es XY y eso es YJ. Si usted suma estos dos vectores, ¿qué le da? X más 0 es X, 0 más Y es Y. ¿Sí? Entonces miren que acaba de demostrar eso. Solo es notación, ¿no? Notación. Pues, formas alternativas de representar las cosas. ¿Sí? Es común que los libros hagan eso. Cuando ustedes vean el curso de cálculo multivariable con el libro de Larson, en la parte de espacios vectoriales o campos vectoriales, allí le aparece el I y el J otra vez, ¿no? Es común usar esa notación, ellos prefieren eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí me dan dos vectores, 2i más 3j menos 7i más j. Entonces, veamos. Dicen u igual a 2i más 3j. Ya sabemos a qué se refieren. Es lo mismo que decir el vector 2, 3. Y b es menos 7i más j. Ojo que cuando a uno le colocan j solamente, se entiende que el j está multiplicado por qué número. Cuando no aparece nada. ¿Quién sabe eso? Se entiende que aquí está el 1, ¿no? Cuando no aparece nada, se sobreentiende que allí está el 1. Entonces este es el vector menos 7,1. Es lo mismo. Entonces aquí hacen una pregunta interesante, miren. Dicen que encuentre el ángulo entre esos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que forman ellos? ¿No? Entonces usted dice, bueno, para encontrar ese ángulo, pues yo sé que el producto punto de U con B es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman ellos dos, coseno de phi. Entonces yo puedo averiguar cuánto vale coseno de phi, porque yo puedo averiguar, por ejemplo, el producto de U por B y puedo calcular estos módulos, ya lo sé hacer, ¿no? Entonces miren, coseno de phi, despejando de esta ecuación que ya demostré por ley de cosenos, es U por punto B sobre módulo de U por módulo de B. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuánto es U producto punto con B? ¿Qué numerito es ese? Mire, aquí está U, aquí está B. Tengo que multiplicar componente a componente, ¿no? Y sumar, ¿no? 2 por menos 7 da menos 14. Más 3 de 3 por 1, 3. Entonces más 3. Que menos 14 más 3 da menos 11, ¿no? Menos 11. Y eso tengo que dividirlo entre el módulo de U por el módulo de B. ¿Sí? El módulo de U es ¿cuál? Módulo de U. Es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. 9 más 4, 13. Entonces aquí me daría raíz de 13 por, ¿cuál es el módulo de B? El módulo de B es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Menos 7 al cuadrado es 49. 1 al cuadrado es 1. Raíz de 50. ¿Sí? Entonces, coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores, coseno de phi, es esto. ¿Sí?
Y aquí es donde viene el detalle, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale phi? Sí, de pronto no sé si ustedes ya vieron cálculo, cualquier cálculo, pero existen las funciones inversas, ¿no? Funciones inversas. Entonces, si usted sabe cuánto vale coseno de phi, entonces phi, o sea, el ángulo que está aquí, que cuando lo evalúo en coseno me da este resultado, es coseno a la menos 1 de ese número, de menos 11, raíz de 13 por raíz de 50, es ese numerito de allí. Listo. Y entonces aquí yo puedo usar ya la calculadora, puedo usar Wolfram. Listo. Usemos Wolfram, a ver. Recuerden que aquí en este curso uno puede usar cualquier calculadora, lo que tengamos a disposición. Wolfram es la más completa, porque Wolfram hace integrales, calcula derivadas, derivadas parciales, integrales dobles, triples, ¿no? Hace todo, valores propios. Entonces fíjense ustedes que quiero calcular coseno, entonces aquí busco este dibujito, como ya lo he hecho otras veces, que es como la gráfica de una función periódica, puede ser la gráfica de la función seno, parece esto. Y aquí busco, miren, coseno a la menos 1. Por aquí, donde está esa raíz, me aparecen las fracciones, miren. Y aquí coloco el numerito que necesito. Menos 11 sobre raíz de 13 por raíz de 50. Entonces le doy igual aquí a ver qué ángulo es ese. Wolfram nos tiene que decir la respuesta, ¿no? Esperemos que Wolfram piense en eso. Entonces Wolfram aquí arroja un ángulo que es 115.6 grados. Ese es el ángulo entre los dos vectores. Listo. Eso es la cuenta que hicieron aquí en el libro, ¿no? Miren, 115.6 grados. Sí, el ángulo entre dos vectores, ese ángulo está medido entre 0 y pi. O sea, uno en esta fórmula supone esto, que phi está entre 0 y pi, o lo que es lo mismo, pues, entre 0 y 180. Porque miren, si un vector apunta así y otro así, yo mido el ángulo así, para que sea menor a 180. ¿Sí? No lo puedo medir así. Ese es un ángulo más grande que 180. Pero no, la idea es medirlo así. Sí, miren. Entonces tenemos esa fórmula que tiene esa utilidad. Es útil para hallar ángulo entre vectores. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos refinar de lo anterior? Bueno, ¿cuándo dos vectores son paralelos? ¿No? Tenemos una idea mental todos aquí de cuándo dos vectores son paralelos. Por ejemplo, este vector y este, si no se interceptan nunca, son paralelos, aunque tienen direcciones opuestas. ¿Sí o no? Tienen direcciones opuestas, pero son paralelos. También podemos tener estos dos, van en la misma dirección. Uno puede ser más largo que otro, pero son paralelos, apuntan en la misma dirección, ¿no? Entonces, si dos vectores son paralelos, el ángulo que se forma entre ellos, digamos que este es B y este es U, ¿cierto? ¿Qué ángulo se forma entre ellos si son paralelos en este caso? Pues sería este ángulo, que es 180 grados. O es común usar la letra pi. Pi equivale a 180 grados. Esa es una alternativa. Otra es que un vector vaya hacia acá y el otro también, pero sea más corto. Como uno está encima del otro porque son paralelos, el ángulo en este caso es phi igual a 0. No hay ángulo entre ellos, pues 0 grados. Pero si dos vectores son paralelos,
entonces el ángulo entre ellos es o pi cuando tienen direcciones opuestas o 0 cuando tienen direcciones iguales. ¿Listo? Por ejemplo, si dos vectores son paralelos, entonces u por b vendría siendo igual al módulo de u por el módulo de b. ¿Esto por qué es cierto? Porque aquí quedaría coseno de phi y coseno de phi. Ese phi puede ser pi o puede ser 0. Si es 0, coseno de 0 es 1. Entonces, si dos vectores son paralelos, se cumple eso. ¿Sí? O puede ser que se cumpla que u por b es igual a menos módulo de u por módulo de b. Si son paralelos y van en direcciones opuestas, ¿no? Entonces, tenemos esas ideas sobre vectores que pueden ser útiles, ¿no? Hay un teorema que me parece interesante también, miren. Bueno, que usted tiene dos vectores u y b. Entonces, ellos son paralelos si uno es múltiplo del otro. Entonces, uno puede escribirlo así. U es paralelo con b. Uno escribe esas dos lineecitas para indicar que son paralelos. Eso es equivalente a decir que b es igual a alfa veces u. Es un múltiplo, pues, de u. O, lo que es lo mismo, que u es alfa veces b. No importa quién sea múltiplo de quién. Pero esto implica que dos vectores sean paralelos, ¿no? Así genero todos los vectores paralelos. En fin, bueno. Hay muchas cosas que uno puede seguir leyendo aquí. Otro concepto ahorita que hablamos de paralelos son vectores perpendiculares, ¿no? ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? ¿No? Hablando ahorita de la definición de ángulo entre vectores. Son perpendiculares o también se usa la palabra ortogonal, ¿no? Si uno apunta así y otro así. Si este es U y este es B. Entonces, estos dos son ortogonales. Porque aquí se me define un ángulo de 90 grados. Phi igual a 90 grados. Entonces se usa esa palabra ortogonal. Y va a ser común de ahora en adelante que ustedes lean esa palabra ahí en el libro. Ortogonal. Es un sinónimo de, es una equivalencia a decir perpendicular. No, me faltó escribir más palabritas aquí. Perpendicular. ¿Uno cómo sabe que dos vectores son perpendiculares? Esto sí es muy fácil. Dos vectores son perpendiculares si el producto punto entre ellos, si u punto b es 0, ¿sí? ¿Y por qué? Tiene que cumplirse esto. Entonces los dejo que piensen y ya volvemos para terminar ahí de cerrar esa sección. ¿Listo? Esa sección de vectores. Entonces, hagamos una pequeña pausa de 5 minutos y ya les envío el otro link. Ok. Bueno, profe. Bueno.